Respetable tutor, licenciado Juan Antonio Salvador Vigil, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Jocelyn Marleni Argueta Mesa, estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador, modalidad a distancia, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. En esta ocasión presentaré la solución a los dos problemas que corresponden a la tarea número 4 de la asignatura de Geometría Euclidia 1. Vamos a iniciar con lo que es el problema número 1, el cual el enunciado nos dice: determinar la medida del ángulo OEQ si el arco MN igual a 80 grados, MQ y O es centro. En la figura que nos dan en el problema tenemos este dato muy interesante, ya que nos dan que la medida de este ángulo es 40 grados. Hoy vamos a proseguir con lo que es la solución. El paso número 1 dice colocar los datos que nos dieron en el enunciado. El enunciado nos dice que hay que determinar la medida del ángulo OEQ si el arco MN igual a 80 grados. Ese es el primer dato que podemos observar, y aquí podemos ver que ya colocamos que el arco MN tiene un valor de 80 grados. El otro dato muy interesante que nos dan también en el enunciado del problema dice que MQ y O es centro. El punto O que podemos observar acá es centro, y este segmento, por ser el punto central, vendría a ser radio de esta semicircunferencia. Recordar que nosotros el ángulo que andamos buscando es el ángulo OEQ, que en esta ocasión lo hemos nombrado con el nombre de X. Paso número 2, analizar la figura y concentrarse en el radio de la semicircunferencia, donde claramente nosotros podemos observar que al trazar el segmento ON, este de color rojo que podemos observar, que al trazar este segmento ON vendría a ser también radio de esta semicircunferencia. Y lo mismo sucede si nosotros trazamos lo que es este segmento OM, de igual manera también vendría a ser radio de esta semicircunferencia. Paso 3. Observar que el triángulo MON es isósceles. Por lo tanto, el ángulo NMQ igual al ángulo ONM igual alfa. Además, tener en cuenta que MN igual a QN. Por teoría nosotros conocemos que en un triángulo isósceles, como el que se forma acá en esta figura, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En esta figura acá tenemos que este ángulo vale alfa, y como lo mencioné anteriormente, por teoría conocemos que en un triángulo isósceles a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, si este ángulo de acá vale alfa, este de acá también tiene lo que es el valor de alfa. Esto es una información muy importante que debemos analizar en este paso de la solución de este ejercicio. Paso 4. Trazar el segmento OQ y observar que resulta ser altura, mediana y bisectriz del triángulo MON por ser isósceles. Tenemos en cuenta que el segmento MQ es igual al segmento QN, esto que podemos observar acá. Esta rayita significa que estos segmentos son iguales, el segmento MQ igual al segmento QN. Podemos analizar que si nosotros trazamos lo que es el segmento OQ del punto central O a ese segmento Q, vendría a ser esta línea lo que es la mediana en el triángulo MON. Y por ser isósceles, este triángulo se cumplirá una propiedad en donde el segmento OQ ya no solo sería lo que es la mediana, sino que también se convertiría en lo que es la altura y a la vez la bisectriz. Por lo tanto, este ángulo vendría a ser, podemos nombrarlo como beta y beta. Paso número 5. Aplicar las propiedades del ángulo central para encontrar los valores de beta. El ángulo central lo nominamos anteriormente beta. Aquí podemos observar que ya hemos colocado lo que son los valores de beta, y si nosotros analizamos lo que es esta semicircunferencia, podemos notar que podemos hacer uso, o podemos aplicar lo que es una propiedad de la circunferencia,
con el nombre del ángulo central. Vamos a hacer uso de esta propiedad de ángulo central, donde la medida de este ángulo central vendría a ser igual a la medida del arco que se opone a este ángulo central que podemos observar acá. Eso es lo que podemos ver también en esta otra imagen. La figura nos muestra que este ángulo beta es un ángulo central al cual se opone un arco que tiene un valor de 80 grados. Este arco que podemos observar acá y que está definido también que tiene un valor de 80 grados. Esto quiere decir que este ángulo central, que es 2 beta, vendría a ser igual a 80 grados. Llegamos a esta conclusión según la propiedad del ángulo central. Paso número 6. Encontrar el valor de alfa. Esto es lo que nos pide este paso, encontrar lo que es el valor de alfa. Esto nos va a resultar un poco fácil, ya que sabemos que el triángulo MON es un triángulo isósceles. Y entonces sería más fácil deducir cuánto es el valor de alfa, ya que también contamos con este dato muy importante, que este ángulo aquí tiene un valor de 80 grados. O sea que para 180 solo nos faltaría lo que son 100 grados. Y si nosotros dividimos los 100 grados en 2, ya que son ángulos iguales, si dividimos 100 entre 2, nos queda un valor de 50. Entonces llegamos a la conclusión que alfa valdría 50 grados. Se nos hace más fácil, ya que es un triángulo isósceles y como sus lados son iguales, sus ángulos son iguales, entonces vendría a ser 100 entre 2, 50 grados. Ese es el valor de alfa. Proseguimos con el paso número 7, el cual nos dice observar el cuadrilátero MEOQ. Podemos observar aquí que se forma este cuadrilátero y notar que es inscriptible. Podemos observar que este cuadrilátero MEOQ es inscriptible. Entonces, aprovechando esta característica, podríamos aplicar lo que es las propiedades de la circunferencia, lo cual vamos a realizar en este último paso. Dice el paso 8, aplicar la propiedad de ángulo inscrito para encontrar el valor de X. Solo hemos tomado aquí lo que es el cuadrilátero inscriptible, donde podríamos aplicar la propiedad de la circunferencia. En este caso vamos a aplicar la propiedad del ángulo inscrito. Este ángulo que podemos observar acá es el ángulo inscrito de alfa, al cual se opone un arco con el doble de su medida. Entonces esta propiedad, en la figura que utilizaremos tenemos lo siguiente. Podemos observar acá que tenemos un ángulo inscrito de 50 grados, al cual se opone un arco que dice la propiedad que vendría a ser el doble de su medida. Entonces, si el ángulo mide 50 grados, el arco tendría un valor de 100 grados. Ahora, por acá también contamos con lo que es otro ángulo inscrito, al cual se opone también un arco, donde de igual forma vendría a ser el doble de su medida. Es decir, que este arco aquí tendría el valor de 2x. Entonces, si se oponen estos dos ángulos de 50 grados y este ángulo x al mismo arco, podemos establecer una relación entre ellos, o podemos llamarlo también una ecuación, donde 100 vendría a ser igual a 2x. Fácilmente podríamos deducir que x es igual a 50 grados. Podemos concluir entonces que el ángulo OEQ, que es la información que andábamos buscando desde el principio, tiene un valor o equivale a 50 grados. Así, de esta manera queda resuelto este primer problema. Ahora vamos a proseguir con lo que es la solución del problema número 2. Nos dice el enunciado del problema. El segmento AB y el segmento AC son diámetros de la circunferencia. Determine AE si FP igual a 2 y PV igual a 3. Vamos a proseguir con lo que es la solución. Dice el paso 1 que debemos colocar los datos del problema en la figura. Acá podemos observar que ya hemos colocado lo que son los datos. El enunciado nos decía que FP vale 2
Acá podemos observar que FP tiene el valor de 2. También nos dice que PB igual a 3. Aquí tenemos PB que tiene un valor de 3. AE lo hemos nombrado X, ya que es lo que buscamos para la solución de este ejercicio. Y a F yo lo he colocado con lo que es la variable A. Ahora vamos a proseguir con lo que es el paso número 2. Nos dice completar ángulos con variables y realizar trazos auxiliares. En esta ocasión yo voy a utilizar lo que es la variable alfa y la variable beta. Lo primero que debemos realizar son algunos trazos auxiliares, ya que nos van a ser de mucha ayuda. Ahora podemos observar lo que es el triángulo AEF, este triángulo que se forma acá, el cual es un triángulo rectángulo y que también ya nos dan lo que es este ángulo que vemos acá, ya nos dan ahí en la figura del problema. Ahora podríamos complementar algunos ángulos donde sabemos que este ángulo más este ángulo más este que está acá suman un total de 90 grados. Entonces establecemos una relación entre ellos en donde podemos decir que alfa más beta es igual a 90 grados. También podemos observar lo que es este ángulo que también nos lo dan, el cual es de 90 grados. Entonces este ángulo que podemos observar acá, este otro, también por ser un ángulo llano, esto vendría también a medir lo que es 90 grados. Entonces si acá tengo beta, lo completo con alfa, ya que sabemos que alfa más beta tiene un valor de 90 grados y este ángulo como es 90 grados, solamente lo complemento con esta variable. Ahora nos concentraremos en el triángulo FEP, este triángulo rectángulo que podemos observar acá. También nos dan lo que es este ángulo que tendría un valor de 90 grados, este también tendría que valer 90 grados y acá ya complementé, como beta más alfa tiene un valor de 90 grados, aquí ya lo complementé con lo que es alfa. A este ángulo de acá no le queda otra opción más que ser beta, acá ya estaría complementando. Ahora si realizo el trazo auxiliar siguiente, que es CP, esta línea que podemos observar acá, estaría formando otro triángulo rectángulo que es el triángulo ECP. Aquí se forma también lo que es otro triángulo rectángulo donde en es recto en E y podemos observar que beta más alfa me da la suma de este ángulo que podemos observar acá, que es de 90 grados. Entonces también podríamos hacer lo que es complementar ángulos. A este lo llamaré beta y a este de acá abajo lo llamaré alfa, para que beta más alfa me dé este ángulo exterior que tenemos en esta parte acá. Ahora si trazamos el segmento CB, al igual que cuando trazamos lo que fue el segmento CP, vendría a ser un trazo auxiliar que acá estaría formando otro triángulo rectángulo, que es el triángulo PCB, en el cual podemos observar que si sumamos beta más alfa, nos va a dar igual a lo que es el triángulo exterior. Por lo tanto, debemos nombrar, lo cual ya lo hemos hecho, nombrar a uno de sus ángulos alfa. Este de acá lo nombramos alfa y a este de este otro lado lo llamamos beta. Ahora que ya tenemos toda esta información, podemos pasar a lo que es el paso número 3. En este paso tenemos que aplicar lo que es el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Acá podemos observar este teorema. Nos dice que la altura de un triángulo rectángulo
elevado al cuadrado vendría a ser igual al producto de las proyecciones de su cateto sobre lo que es la hipotenusa. Si nosotros nos concentramos en lo que es el triángulo AEP, que puedo observar acá el triángulo AEP, podríamos aplicar lo que es este teorema de la altura de un triángulo rectángulo, ya que el segmento que se forma acá, el segmento EF, pasaría a ser lo que es la altura de este triángulo. Además, si sumamos beta más alfa, que es igual a 90 grados, ahí se estaría formando el ángulo de 90 grados y se cumpliría lo que es el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Ahora si aplicamos el teorema en el triángulo AEP que podemos observar acá, el segmento EF, ese segmento vendría a ser el producto de las proyecciones de los catetos. Este cateto de acá valdría 2, la proyección de este cateto, y la proyección de este otro cateto sería A. Entonces el producto de las proyecciones de ambos catetos sería EF al cuadrado igual a por 2, y la hipotenusa de este triángulo sería AP, pasaría a ser lo que es la hipotenusa del triángulo AEP, su hipotenusa sería AP. Entonces se estaría aquí cumpliendo lo que es el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Lo que vamos a hacer aquí, vaya, si nosotros multiplicamos lo que es A por 2, nos da 2A. Aquí sacamos lo que es raíz cuadrada de EF al cuadrado, solo nos queda EF igual a raíz cuadrada de A2, como no tiene raíz exacta, solo nos quedaría que F es igual a raíz cuadrada de 2A. También podemos aplicar lo que es este teorema de la altura de un triángulo rectángulo al triángulo ACB, ya que el segmento CB que podemos observar acá, CP, vendría a ser lo que es la altura de este triángulo ACB. Y aquí se estaría formando lo que es un triángulo de 90 grados, porque es recto en C. Entonces formaría un ángulo recto, ya que establecimos una relación que beta más alfa es igual a 90 grados. Entonces, si podemos aplicar el teorema de la altura de un triángulo rectángulo, porque CP es CP, este segmento que podemos observar acá, viene siendo la altura de este triángulo ACB. El segmento CP al cuadrado vendría a ser igual al producto de las proyecciones de los catetos, que en este caso las proyecciones de los catetos sería 2 más A multiplicado por 3. Luego aquí tenemos 2 más A multiplicado por 3. Posteriormente tendríamos que sacar lo que es la raíz cuadrada a ambos miembros de esta ecuación, donde la raíz cuadrada de CP solo nos quedaría CP, que sería igual a la raíz cuadrada de 3 factor de 2 más A. Ese sería el resultado que nos daría ahí. Luego de aplicar lo que es este teorema, ya sabemos que lo que vale el segmento EF y el valor que tiene también el segmento CP. El paso 4 nos dice colocar los datos encontrados y luego notar que se puede aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo AEF. Este triángulo AEF con el que hemos estado trabajando, ya que el valor que a nosotros nos interesa, el que nos pide el ejercicio, es este valor de X que tenemos acá. Lo que haremos es enfocarnos en este triángulo AEF y ver si podríamos aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, para aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, tenemos que conocer también lo que son las partes. En este caso, la hipotenusa vendría a ser la X, es la hipotenusa,
que sería x al cuadrado vendría a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, que su cateto en este caso es a al cuadrado más este valor que ya encontramos anteriormente, que es raíz cuadrada de 2. Entonces aquí tenemos los valores: x al cuadrado igual a al cuadrado más raíz cuadrada de 2a. Hoy vamos a sacar lo que es la raíz cuadrada, ¿verdad? X al cuadrado bajamos el valor, a al cuadrado, este cuadrado cancela con la raíz, entonces solo nos queda a al cuadrado más 2a. Raíz cuadrada de x al cuadrado, solo queda x igual a, esto no tiene, entonces nos quedaría raíz cuadrada de a2 más 2a. Aquí hemos establecido nosotros lo que es nuestra primera ecuación, que nos va a ayudar a encontrar el valor que nosotros andamos buscando. Ya con esta ecuación que nosotros tenemos, ya casi hemos logrado encontrar lo que es el valor de x. Solo nos faltaría ahora encontrar lo que es el valor de a para poder sustituir la ecuación y así llegar a ese valor que nosotros necesitamos. Vamos a proseguir con el paso número 5. Dice observar el triángulo AEF, que es semejante con el triángulo ASP, por lo tanto se cumple. Vaya, podemos observar aquí que el triángulo AEF es semejante con el triángulo ACP. De este segmento al segmento C al segmento P, AEF es semejante con este triángulo. Por lo tanto, si son semejantes, CP es igual a AF. Y como AP es AAF, es lo que tenemos nosotros acá ya establecido, ¿verdad? Solo que con los valores. Es decir, raíz cuadrada factor de 2 más a es igual a 2, a raíz cuadrada de 2 a, como para trabajar con esta ecuación que nosotros tenemos acá, necesitamos lo que es elevar al cuadrado a ambos miembros de la ecuación para poder simplificar lo que es la raíz. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado a ambos miembros de la ecuación, así podríamos simplificar lo que es la raíz y el numerador como el denominador, y eso nos quedaría lo que es elevado al cuadrado. Ahora que ya tenemos eso realizado aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar en aspas. Si nosotros multiplicamos 3 por a, nos quedaría 3a, que sería igual a 2a más 2. Luego 3 por a lo bajamos, 2 por a más 2 al cuadrado es igual a 4. Ahora 3a, este 2 lo vamos a pasar aquí a lo que es a restar. Si restamos 3a menos 2a, nos quedaría a. Entonces este 4 nos quedaría aquí al final, que sería a igual a 4. Aquí ya hemos encontrado el valor de 4, esta es la segunda ecuación, y esto nos va a ayudar hoy a encontrar lo que nosotros andábamos buscando, que es el valor de x, para poder dar por terminado la solución de este ejercicio. Dice el paso número 6, reemplazar 2 en 1 para encontrar el valor de x. Vale, aquí tenemos la ecuación número 1 que nos había dado que x era igual a la raíz de a al cuadrado más 2a. Hoy en vez de a vamos a poner lo que es el valor de x que nosotros hemos encontrado, que tiene un valor de 4. Entonces aquí sería x igual a, en vez de a vamos a sustituir el 4 al cuadrado más 2, 4 otra vez multiplicado por 4. Entonces x vendría a ser igual a 4 al cuadrado, a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado nos da 16, más 2 por 4 que es igual a 8. 16 más 8 es 24, entonces x vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 24. Aquí vamos a descomponer esto, tenemos que x es igual a 2 al cuadrado por 2 por 3. Al descomponer esto nos quedaría, podemos sacar de lo que es la raíz el número 2 y nos quedaría entonces x igual a raíz cuadrada de 2 por 3, que es igual a 6. Ahora ya hemos encontrado lo que es la solución de este ejercicio, ya que esta es la respuesta que nos quedaría, que x igual a 2 raíz cuadrada de 6. Así damos por terminado la solución de este problema número 2.